Si recordamos, estamos en una serie de enseñanzas titulada Proyecto Divino o Dios tiene un plan o Dios tiene un plan para tu vida. En este proyecto divino nosotros hemos estado estudiando 4 puntos cardinales. Estamos haciendo una recapitulación, ¿verdad? Para los que escuchan el programa por primera vez. En primer lugar, recordamos de que Dios tiene un plan, que este plan nace en el corazón, en la mente, en el seno de la Divina Trinidad. Nace en Dios, no nace en el hombre. Recuerden de que antes que el hombre, Adán y Eva, hayan sido creados por Dios, Dios ya tenía un plan. No crean que Dios no había visto lo que iba a suceder, lo que iba a pasar, que no sabía, pero Él ya había tenido un plan desde la eternidad. Con amor eterno te he amado, dice la Escritura. Entonces, Dios tiene un plan para nosotros, para bendecir nuestras almas. Observen que lo que Dios quiere es tener una relación personal, una relación íntima con los seres humanos. Él nos creó con el propósito de Él ser glorificado, de Él estar entre medio de su pueblo. Por esa razón ustedes ven en el huerto del Edén, como en ese huerto, cuando no había pecado, antes que Adán y Eva desobedecieran o pecaran, ustedes ven que estaban en un estado de perfección. La Escritura es muy clara, y Dios creó al hombre y lo hizo a su imagen y a su semejanza, compartiendo ciertos atributos comunicables como se categorizan. Luego nosotros vemos cómo Dios comparte con su pueblo de Israel. Él escoge de la nada, por así decirlo, a un pueblo de entre todas las naciones. ¿Por qué? Porque todas las naciones se habían desviado, eran paganas, se fueron en pos de los ídolos y cometieron aberraciones delante de Dios. Correcto. Dios, de su soberanía, de su pura gracia, de su puro afecto, entonces escoge un pueblo. Pero ¿cómo está morando Dios con un pueblo? Él se hace de una tienda y se hace en un campamento, y Él mora, no que Él habite en una tienda o en un campamento, no, Dios es Dios, Él no necesita ningún templo para su habitación. Sin embargo, Él dice en una señal: yo voy a estar entre medio de mi pueblo. En el campamento yo voy a estar en el centro, queriendo decir, yo quiero estar con ustedes. Yo quiero morar entre medio de ustedes. Yo les quiero ayudar. Yo quiero ser su Dios. Yo quiero que ustedes cuenten conmigo. Bien, luego de eso Dios da la idea y les dice, ok, háganme un templo. Y se hace el templo, y nosotros sabemos de que Dios escoge, porque lo leemos en el libro de Deuteronomio, como le dice: yo te voy a decir dónde me vas a edificar el lugar de mi morada terrestre. Y eso era en Jerusalén, antes de que conquistaran la tierra de Canaán, correcto. Entonces Dios luego está morando en el templo. Ese templo representa algo, no que Dios necesite que nosotros vayamos a Jerusalén para poder adorarle, porque Dios es espíritu y Él está buscando a los verdaderos adoradores, aquellos que adoren a Dios en espíritu y en ¿qué? Y en verdad, porque Dios es espíritu. Entonces, ¿qué pasa? El propósito de Dios es que Él quiere morar con su pueblo, y Él quiere que todas las naciones de manera concéntrica vayan a Jerusalén. En aquel tiempo, estamos hablando antes de Cristo, fueran a Jerusalén y que ahí adoraran a Dios, que conocieran a Dios. Él le dio la ley, le dio los estatutos para que ellos predicaran el evangelio o a las naciones. Pero luego de eso, ¿quién viene? Emmanuel. ¿Qué quiere decir Emmanuel? Dios con nosotros. O sea que no fue suficiente, sino que ahora Dios, en su eterno amor, en su eterno plan, Él se hace hombre. O sea, Él toma la forma de un ser humano como usted y como yo. Piense esto: el Dios de los cielos, el Dios eterno, el todopoderoso, el todo soberano, el eterno, el que no tiene límites, se limitó a sí mismo en la persona del Hijo, y este es Jesús. Y entonces nace Jesús, y Jesús, nosotros comprendemos por la Escritura, Él es completamente humano, pero Jesús es completamente divino, el Cristo, el que había de venir, aquel al cual Israel estaba esperando, al Mesías, al ungido, al Cristo. Y este vino con poder y con grandes maravillas. Él nos dio testimonio de que Dios estaba con Él siendo hombre, y al mismo tiempo nos damos cuenta que Dios está morando, habitando con nosotros los seres humanos. Pero por causa del pecado, ¿qué sucedió? El Mesías, el ungido, el enviado de Dios vino, y por causa del pecado lo crucificaron. Y aquí nos incluimos nosotros los pecadores. Lo crucificamos
porque Él murió en la cruz por culpa de nuestros pecados. Pero luego, Cristo Jesús, antes de irse, Él nos da una promesa. Y Él dice, yo les voy a enviar otro consolador, al cual el mundo no conoce y no le puede recibir. ¿Por qué razón? Porque ellos no le creen. Entonces, este otro consolador, ¿quién es? La tercera persona de la Divina Trinidad. Un Dios triuno que Él se manifiesta en Dios Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu Santo. Ahora, en la dispensación del Espíritu Santo del Evangelio, nosotros tenemos la comunión con Dios por medio del Espíritu Santo en la iglesia. Y dice la Escritura, vosotros sois templos del Espíritu Santo. Dios morando con la iglesia a través del Espíritu Santo. Entonces, ¿qué observamos nosotros? En el último tiempo, cuando todas las cosas sean restauradas, esto ya estamos hablando de manera profética, Apocalipsis, cuando todas las cosas sean restauradas, ¿qué creen que es lo que va a suceder? La Nueva Jerusalén dice que desciende esa gran ciudad del cielo, dándonos muchas ilustraciones, y podemos imaginar muchas cosas, pero el propósito ahí es que dice, ya no vas a tener necesidad de un sol. ¿Por qué razón? Porque Dios va a estar para iluminar ahí, porque Dios va a estar ahí. ¿Qué nos quiere decir? De que lo que se destruyó en el huerto del Edén desde el principio, ¿por causa de qué, mis queridas personas que estudiamos el sábado pasado? Por causa del pecado. No le llame de otro nombre, quitémonos los engaños. Quitémonos los engaños por causa del pecado. ¿Y qué es pecado? Desobediencia a la palabra de Dios. Por causa de la desobediencia a la palabra de Dios, lo cual es rebeldía, obviamente. O sea, si Dios es rey soberano y nosotros nos rebelamos a la palabra de Dios, somos rebeldes. Aunque digamos, Dios es mi rey, pero si yo desobedezco su palabra, soy un rebelde dentro del reino, ¿cierto? O sea, me convierto en un enemigo. Eso es lógica. Eso nosotros podemos deducirlo muy fácilmente. Pero el propósito de Dios, ¿cuál es? Restaurar lo que en el huerto del Edén se perdió. Esa perfección con la que Dios ideó el plan para nosotros. Él quiere restaurar todas las cosas. Hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza. Y esto quiere decir al hombre y a la mujer a nuestra imagen y semejanza. ¿Con qué propósito? Con que Dios esté morando con el ser humano. Dios quiere estar entre medio de nosotros. Ahora, mis queridas personas, este es el proyecto divino. Este es el plan divino. Esta es la metanarrativa de la Biblia desde Génesis hasta Apocalipsis. Y hoy vamos a continuar con nuestra enseñanza, mis queridas personas. Recordemos entonces que Dios tiene un plan. Dios inicia este plan divino, pero por causa de nuestro pecado, nosotros truncamos el plan de Dios. Imaginémonos a nivel eclesiástico, nuevamente, ¿qué pasa en una iglesia? Una iglesia que está muy llena del Espíritu, muy llena de amor, y viene entonces un líder, y este líder comienza a desobedecer la palabra de Dios y comienza a adulterar. Él está casado, pero comienza a adulterar. Se enamora de una de las hermanas solteras. Muy bonita la hermana soltera, y él comienza a poner sus ojos, comienza a codiciarla en su corazón, y luego de eso la toma para ser su mujer, teniendo ya él una esposa. Entonces, desde el liderazgo comienza a entrar un adulterio. Luego, imaginémonos que está otro pastor, uno de los líderes, y entonces hay muchos diezmos, muchas ofrendas, muchas donaciones en la iglesia, y de repente él dice, oye, yo tengo necesidad para mi familia, para esto y para lo otro. Yo quisiera tener una moto, yo quisiera tener un carro, o yo quisiera tener una casa. Y comienza a sustraer dinero sin autorización de la junta administrativa. Y entonces comienza a sustraer dinero. ¿Eso cómo se llama? El primero fue un pecado de adulterio. El segundo fue un pecado de robo. Y luego del robo tiene que mentir. Porque cuando le digan, hermano pastor, ¿usted estuvo robando? Él va a decir, no, nunca, tal cosa. ¿Cómo se te ocurre que vas a decir tal cosa en contra del ungido de Jehová? Y comienzan a utilizar la escritura, etc. ¿Qué creen ustedes que va a suceder en esa iglesia? Se contrista el Espíritu Santo. Amén. Los que saben de Biblia y los que conocen en realidad qué es el Espíritu, quién es el Espíritu Santo y qué es una verdadera iglesia, saben de lo que hablo. Los que nunca han tenido al Espíritu Santo y solo han tenido una religión muerta, saben que en realidad sus pastores, sus predicadores y todas estas personas cometen todo tipo de pecados y que nadie les dice nada porque se defienden con la Escritura.
Amén. Entonces, ¿qué pasa? Se contrista el Espíritu Santo. Luego que se contrista el Espíritu Santo, comienzan los pleitos, los adulterios, las mentiras, las codicias, y después de eso hay una división. Y después de una división, otra división, y después otra división, y así se van dividiendo. Y el mundo, a quien nosotros debemos de testificar de acuerdo a Juan, que dice que ellos sean uno, así como tú y yo somos unos, ¿para qué? Para que el mundo conozca que realmente el cristianismo es verdadero. Entonces, el mundo no cree de que el verdadero cristianismo, de que el cristianismo es real, es vivencial, experimental. ¿Saben por qué? Por el mal testimonio que se da en las iglesias. O sea, la culpa es de las iglesias. La culpa es de los líderes. La culpa es de los hermanos, las hermanas que no dan testimonio. Entonces, cuando dicen, yo soy cristiano, pero ando en adulterio, fornicación, porque robo, codicio, miento y todo eso, las personas van a decir, ¿y este es el cristianismo? Y entonces se baja el estándar santo de las escrituras, del plan de Dios. Y nosotros entonces, ¿qué vamos a tener? Una iglesia que va a la ruina, a la perdición. Ahora, otro ejemplo, una familia. Dios tiene un plan para la familia, por supuesto, que el esposo y la esposa se amen, que tengan hijos, hijas, y Dios quiere bendecirlos. Que sea una bendición espiritual, primeramente, y si Dios quiere bendecir de forma material, amén, esa es la voluntad de Dios para esa persona. A otros Dios tendrá un plan y dirá, no, yo te quiero para misionero y te voy a mandar a la India, te voy a mandar a China y vas a morir como un mártir. Amén, Dios tiene un plan para nosotros. Pero ustedes ven en la escritura que el plan de Dios nunca dice, yo te voy a dar plata, yo te voy a dar oro, yo te voy a dar esto, yo te voy a dar lo otro. O sea, como que no son los bienes materiales en sí. Ciertamente hay bendiciones acerca de la obediencia, pero nunca Dios nos está diciendo, o sea, que el propósito divino es que te hagas adinerado, que te enriquezcas o cosas así con los bienes materiales. Ahora, ¿qué creen ustedes que pasará en esa familia cuando el esposo, o en este caso la esposa, comete un adulterio? La esposa comienza a ir al gimnasio. Oigan bien este caso. La esposa comienza a ir al gimnasio. Y en el gimnasio ella dice, no lo hago por vanidad. Lo hago por salud porque el médico me dijo que tengo arriba los triglicéridos, el colesterol y que soy prediabética y que necesito hacer gimnasio porque si no voy a quedar, porque tengo ovarios poliquísticos y entonces voy a debutar con diabetes. Necesito ir al gimnasio. Bien, Dios pesa los corazones. Va al gimnasio. Y de repente comienza la música mundana, de repente ve a los hombres que están ahí bien fortachones, con unas camisolas, con unos chores bien tallados, bien socados, enseñando sus músculos, porque a eso se va al gimnasio. Entonces, ¿qué pasa? De repente tiene un entrenador y el entrenador le está ayudando y hay un contacto, el sudor y todo eso, y de repente ella comienza a enamorarse de su propio entrenador. Y de repente le dice a su esposo, voy al gimnasio. Y ella comienza a cambiar con sus hijos, comienza a cambiar con sus esposos y finalmente se dan cuenta de que ella sale embarazada. ¿Y por quién? Por el entrenador, no por su esposo. Se dan cuenta qué sucede con esa familia, se destruye inmediatamente. Hay una separación. Ahora los hijos van a vivir con un padre en una casa y con una madre en otra casa. Los hijos van a vivir en dos casas separados. Ya no van a tener la bendición de un papá, una mamá que oren por ellos, que le enseñen la Biblia, que les instruyan en el camino. ¿De quién es la culpa? Del pecado, de la persona que comete el pecado. Entonces, el proyecto que Dios tiene de bendecir a la familia se trunca ¿por causa de quién? ¿Por Dios? No, por causa de la desobediencia de los hombres que no se sujetan a la ley de Dios, no quieren guardar la palabra, no quieren oírla, no quieren aprenderla, no quieren guardarla, no quieren practicarla. Muchas personas pueden escuchar palabra y pueden saber mucha teología. Óigame, muchas personas saben mucha teología, eruditos. Pueden tener doctorados, pero si no la viven, ¿de qué sirve un título en la pared de teología, de divinidad, una maestría, un doctorado? ¿De qué sirve si esa palabra no está en el corazón y no se practica? De nada. Esto es olor, como dice Pablo, de vida para vida, pero hay olor que es de muerte para muerte también. La palabra te va a traer juicio, condenación y te va a traer vida en abundancia. Entonces, mis queridas personas, vamos avanzando. Luego del pecado sucede algo. Y aquí es donde está la narrativa en
Jueces, capítulo 3. Voy a resumir rápidamente la lectura en el versículo 7 para que avancemos al siguiente versículo que dice: hicieron pues los hijos de Israel lo malo ante los ojos de Jehová y olvidaron a Jehová su Dios y sirvieron a los Baales y a las imágenes de acera. Justo lo que se está haciendo el día de hoy, ¿se dan cuenta? Váyanse ustedes ahí al centro de la ciudad y van a ver que están los Baales y están las imágenes de acera. En el sentido figurado, exactamente lo mismo. Exactamente lo mismo, es idolatría. No lo quiere ver así el pueblo nicaragüense. Los católicos romanos defienden a capa y espada la idolatría. Bien, van a perecer, porque la Escritura así lo dice. Entonces, y olvidaron a Jehová su Dios y sirvieron a los Baales y a las imágenes de acera. Y la ira de Jehová se encendió contra Israel y los vendió a manos de Cusán Risataim, rey de Mesopotamia, y sirvieron los hijos de Israel a Cusán Risataim 8 años. O sea, la esclavitud. Recuerdan que el pecado de la idolatría y cualquier otro pecado te trae un resultado: ceguera espiritual, muerte espiritual y ¿qué más? Y esclavitud. Ahora, una vez que las personas se encuentran en la esclavitud, ¿qué sucede? Dos cosas, hay dos opciones. Número uno, o la persona se muere en esa condición de esclavitud, y si se muere físicamente se pierde eternamente en el infierno. O número dos, se humilla delante de Dios en su corazón, se postra delante de Dios en humillación y a través de un arrepentimiento con lágrimas, un arrepentimiento con dolor de corazón, un arrepentimiento con un cambio de mentalidad con respecto a Dios, su santidad, con respecto al pecado y con respecto al cielo y con respecto al infierno. En ese verdadero arrepentimiento la persona se duele de todo corazón y entonces se vuelve a Dios y ahora sí clama como aquel diciendo: Señor, sé propicio a mí, un pecador. Ahora sí la persona se humilla y busca la ayuda. Y esta es la opción que usted debe buscar, mi querida persona. Todos nosotros hemos pecado. Cada uno de nosotros nos apartamos del camino de Dios. Como ovejas, cada uno de nosotros nos descarriamos. La Escritura es muy clara: por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Ese todos dice por cuanto todos. Ahora, si no cree lo que le estoy diciendo, yo quiero preguntarle a usted en su vida: ¿ha pecado alguna vez en su vida? ¿Una sola vez ha pecado usted alguna vez en su vida? Por supuesto que tu conciencia te va a decir: una vez. Millones de veces. Entonces millones de veces te mereces perderte en el infierno. Esa es la verdad. Entonces, ¿el propósito de Dios es condenarte o salvarte? ¿Cuál es el propósito de Dios? El propósito de Dios es salvarte. Entonces, dice la Escritura aquí: entonces clamaron, en el versículo 9, Jueces 3, entonces clamaron los hijos de Israel a Jehová, y Jehová levantó un libertador a los hijos de Israel y los libró. Esto es, un juez, a Otoniel, hijo de Cenaz, hermano menor de Caleb. ¿Y qué dice? Y el espíritu de Jehová vino sobre él y juzgó a Israel y salió a batalla, y Jehová entregó en su mano a Cusán Risataim, rey de Siria, y prevaleció su mano contra Cusán Risataim. Y dice: y reposó la tierra 40 años y murió Otoniel, hijo de Cenaz. ¿Qué es lo que vemos ahora? En el plan divino, cuando Dios ve que el hombre peca, Dios no quiere la muerte del que muere. Dios tiene un proyecto y Dios envía a su Hijo Jesucristo. Nosotros, mis queridas personas, necesitamos un libertador. Nosotros necesitamos un redentor. Nosotros necesitamos a un salvador. El que diga que no necesita un redentor, un salvador, alguien que lo libre, un libertador, se va a morir en su esclavitud. Pero el libertador no es el papa, pero el libertador no es el apóstol, pero el libertador no es el cura, el libertador no es el pastor que usted tiene en la iglesia. El libertador no es el consejo de anciano, el presbiterio o la asamblea que usted tenga. El libertador se llama Cristo Jesús, nuestro único Señor y Salvador. No es Pablo, no es Pedro, no es el Papa, no es Juan, no es Jacobo, no es María, no es corredentora. Eso no existe en la Biblia. María corredentora, ¿dónde existe en la Biblia tal herejía? No existe en la Biblia. El Espíritu Santo no inspiró esa herejía destructora que te lleva a la esclavitud. ¿Cuál es la esclavitud? No, yo no soy esclavo.
Sin embargo, no puedes vivir sin la idolatría de este día, al menos en esta nación. No puedes porque estás esclavizado. Porque te tocan a tu ídolo y te duele tu ídolo. Pero recuerden que el único libertador a quien Dios ha puesto para nosotros se llama Cristo Jesús. Porque escrito está, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres por el cual puedan ser salvos, sino ¿quién? Cristo Jesús. Y no hay otro mediador entre Dios y el hombre. Jesucristo, hombre. O sea, la persona de Jesús. ¿Sí ven eso? Con esos dos textos bíblicos nosotros nos damos cuenta de que no es Otoniel. Otoniel es solamente una representación de lo que Dios está haciendo en su plan divino. Cuando nosotros pecamos necesitamos clamar a Dios. ¿Por qué razón? Porque la Escritura está diciendo aquí claramente que cuando ellos se vieron sumergidos en su destrucción, en su esclavitud, en su pecado, dice, entonces clamaron a Jehová. Entonces usted, mientras no reconozca su esclavitud, usted puede decir, es que yo ya me bauticé, es que yo soy fundador de mi iglesia, es que a mí me predicaron los mejores predicadores, es que a mí me fundó la Misión Bautista del Sur, es que a mí, y comienza a ver su religión. Usted va a perecer en la religión. Cuando yo escucho a alguien que dice, es que mi religión es la única religión verdadera, tu única religión verdadera, bueno, Cristo no es ninguna religión. No predicamos religión, por favor, quítese la idea de este siglo de religión. No predicamos religión. Nosotros predicamos a Cristo y a este crucificado. Predicamos el evangelio de Pablo. Pablo dice, y no me propuse otra cosa más que conocer a Cristo y a este crucificado. Y eso es lo que nosotros te predicamos, a Jesucristo y su sacrificio en la cruz. Para que a través de su sacrificio en la cruz tengas una oportunidad de ser libre de la esclavitud del pecado. La Escritura es muy clara cuando dice el Señor Jesús, conoceréis la verdad y la verdad os hará libre. Y usted dirá, pero si yo estoy libre, yo soy libre, yo tengo mi religión, soy libre. Nadie me puede decir nada, yo soy libre. Israel, los judíos le dijeron eso mismo. Nosotros tenemos a Abraham por padre, le dicen. Abraham por padre. Si ustedes conocieran a Abraham, ustedes hubieran hecho las obras de Abraham, porque saben de que Jesús ahí le estaba diciendo, porque antes de Abraham, yo soy, queriendo decirle, yo soy Dios, yo soy eterno, yo existo desde antes de Abraham. O sea, Abraham me dio sus diezmos a mí, yo en la representación de Melquisedec. Abraham me conoció y él me honró, él me conoció. Y ustedes que dicen que son hijos de Abraham, no me conocen. Y ustedes que dicen que son cristianos, tampoco le conocen. Porque ustedes están en esclavitud, porque no conocen la verdad, porque son esclavos, porque conocen la falsedad y no la verdad. Porque si conoces la verdad te va a hacer libre. Libre de tu concupiscencia, libre de tu pecado, libre de la maldad, libre de la injusticia. O sea que la concupiscencia puede venir, pero mientras te sometes a tu concupiscencia, es que hermano, usted no entiende las tentaciones que me vienen. Hermano, es que yo fui adicto a la pornografía y no puedo librarme de la adicción de la pornografía. Esa es tu concupiscencia. Pero no sos libre todavía porque todavía seguís esclavizado. ¿Y te atreves todavía a ir a tocar a la banda? ¿Estás el domingo alabando al Señor en la banda mientras antes estuviste en tu fornicación, en tu inmoralidad sexual? ¿Y ese es cristianismo? Eso no es cristianismo. Eso es baalismo. Eso es un falso evangelio. Eso no es el verdadero cristianismo de Cristo. Por favor, entiéndanlo. Estamos haciendo un llamado profético. Ya dijimos de que esta iglesia es la iglesia de la Odisea. Estamos en el tiempo de la iglesia de la Odisea. ¿Por qué? Porque son tibios. Porque no son ni fríos, porque los fríos están en el mundo, y no son calientes porque los calientes están llenos del Espíritu Santo y de celo, de fervor y pasión por la santidad de Dios, por su honor y su gloria. Pero son tibios, ¿por qué? Porque están acostumbrados a una religión de domingos. Le llamamos la religión dominguera. Una religión de domingo, una religión de miércoles. Yo voy a la iglesia, hermano. Es que yo predico, hermano. Es que yo leo la Biblia. Sí, pero ¿dónde está tu pasión por Cristo? ¿Dónde está tu fervor por la palabra de Dios? ¿Dónde está tu vida en el Espíritu? ¿Dónde está tu amor por Dios? ¿Dónde que no lo vemos? Se manifiesta por los frutos. Jesús dijo claramente, por sus frutos los conoceréis. Mis queridas personas, pongan atención a estas prédicas. Son de parte de Dios. No venimos nosotros a predicarnos a nosotros mismos. Venimos a predicar a Cristo Jesús y la salvación para ustedes. En el plan divino, en el plan de Dios, hay una cosa. Dios envió a un libertador.
¿Cuál es el propósito del libertador, mis queridas personas? Mantenernos en esclavitud, libertarnos. Imaginemos que estamos en un triángulo sin salida. Ya vamos terminando. Imaginémonos que estamos en un triángulo sin salida. Y hay 3 paredes. Y no podemos salir, no hay una puerta. ¿Cómo vamos a hacer? Vamos a estar ahí, dando de una puerta a la otra. ¿Cómo salimos de aquí? No hay manera de salir. Tiene que venir alguien, una persona que pueda venir a hacer una puerta, abrir una puerta para que nosotros podamos salir de ese triángulo del cual no podríamos salir. Eso le pasó a Israel en Egipto. ¿Quién podría librarlos de la mano de Faraón? ¿Quién? Solamente Dios. ¿Quién podría, si no solamente Dios? La voluntad de Dios es esta. Mas Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo, queridas personas, aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Y dice la Escritura, nosotros le amamos a Él. ¿Por qué? Porque Él nos amó primero. Romanos 5:8. Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. ¿Cuál es aquel texto de Juan 3:16? Porque de tal manera amó Dios al mundo, que envió a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree, tiempo presente, no se pierda, mas tenga vida eterna. Mi querida persona, el plan de Dios es nuestra salvación, nuestra redención, la vida eterna. Pero recuerde una cosa, nosotros hemos pecado, necesitamos volvernos a Dios, pero Dios no quiere la muerte del que muere. Termino con este texto de Ezequiel 18:23 para que lo medite. Dice Dios, ¿quiero yo la muerte del impío? Dice Jehová el Señor, ¿no vivirá si se apartare de sus caminos? Porque no quiero la muerte del que muere, dice Jehová el Señor. Convertíos pues y viviréis. Oigan bien, palabra de Dios. Conviértanse ustedes de sus pecados, de sus malos caminos. Vuélvanse a Dios de todo corazón. Clamen a Cristo Jesús y díganle, Jesús, líbrame de mis pecados, por favor. Perdóname y entréguele hoy su vida a Cristo Jesús, que Dios le va a perdonar todos sus pecados y encontrará la vida eterna. Amén. Que el Señor les bendiga.